Buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar lo que es la sesión de mercado OTC, día jueves 24 de octubre. Vamos a ver cómo nos va la sesión. Mercado OTC, bueno, gestión de riesgo y demás, ¿no? A ver, leo comentarios mientras los demás van entrando a la transmisión. A ver, un día de complicados. Apenas toque usted el stop loss, o sea, su pérdida permitida al día, usted ya se aleja del mercado, ¿no? Ojo, ¿no? Y aparte hoy había mucha noticia. Incluso Bitcoin lanzó un mechazo y ahorita está en reacción rápida también hacia la baja. O sea, también ha estado movido varios mercados. No subo 25 y tengo ya casi como semanas, tengo 14. Empezó con 20. A ver, dice que no puede gestionar. Sí se puede, solamente que tiene que operar dos, es decir, pierde dos, regresa mañana. Puede operar de $1 o $2, pero no aplican Gale. Se puede gestionar, sí, pero sería operando solamente 5 posiciones. Sí, estrategias, bueno, sí más que todo para OTC, pero también puede operar mercado financiero, ¿no? Con otras estrategias. O acción de precio. Dice, no me quiero dedicar a esto, lo veo como algo extra, pero investigo bastante. Es que igualmente lo ve como algo extra, tiene que estudiar, ¿no? Esto a juro tiene que estudiar. Investing. En Investing se ven las noticias. Bueno, ya voy a iniciar lo que es la sesión de mercado OTC. Bueno, voy aquí a reducir el margen de la posición por hacer OTC y ver qué sale, ¿no? Sale por vela, sale por... Si sale por precio. A ver, OCAD. A ver, OCAD viene cayendo en esta onda, ¿no? Viene yo impulso, regreso impulso. Y esa zona puede ser, pudiera testear a la baja arriba, pero cuando llegue arriba OCAD, pudiera ser. Como todo se sube rápido, puede ser de que dé un velón y llegue rápido, ¿no? Bueno, esto no sirve. OSD igual. EHD pues... No. Mira estas velas. Aquí más o menos, mire, que mire. Bueno, mire, los pares de OTC están extraños. A ver, mandaron una señal. Ah, bueno, por cierto, ahí, bueno, será mañana que revise lo que me envió, los audios que me envió Gonzalo. No, están ahí, pero no los he escuchado. Ahí supongo que está explicando, ¿no? Lo de el indicador que me mostró en la imagen. A ver, Euro GBP a la baja a esa hora. A ver, ¿a las qué? Bueno, es que esta vela es muy fea, ¿no? Bueno, pudiera ser, o sea, si se pone a ver esto, ¿no? Hay una especie de como de resistencia. Bueno, sí, mire, pero puede ser que te esté, no sé si regrese. Es que esta vela se ve muy fuerte y está anulando esta vela, ¿no? Y la vela es como que terminando ahí. Yo esperaría el gate. Bueno, mire, la vela está cambiando. Yo esperaría una vela más, porque esa vela no me indica a mí, ¿no? Todavía no sé. El precio cae. De aquí me rompe este máximo, entonces pareciera que pudiera cambiar la tendencia, ¿no? Al menos para testear este punto. No, no, yo esperaría una vela más.
en euro GBP. Es que esta vela bueno, termina así, me está indicando fuerza al alza. Bueno, no sé qué estrategia se está utilizando ahí. Quizás una media, no sé. A ver. Sí, es que mire, está arriba de la media, todo. La veo muy riesgosa la baja. Basándome en que la vela terminó así, con fuerza al alza. Dice, ¿por qué en el grupo Big trabajas a 2 Gale? Allá recuerde que, ¿no? Allá primero se prevén bastante tiempo, ¿no? Y aparte el Gale es opcional, ¿no? No es obligatorio que usted lo use. Yo en mi caso prefiero no usar Gale. O lo usa lo mucho uno. Dos es mucho, ¿no? Pero el Gale es opcional, o sea, depende de la persona. Y yo en verdad no lo, trato de no usarlo mucho. Se gestiona. ¿Por qué? Se está probando qué tanto es así el cambio, pero es más complicado. Si usted no gestiona un gale, imagínese dos, ¿no? Porque va a salir alguien diciendo, no, es que si pierdo dos gale, son como 8 pérdidas. Pero no funciona así, tiene que ser equivalente a una. Entre más riesgo, menos capital, siempre, ¿no? Siempre. A ver, yo voy a poner una orden en AUCAC. Voy a poner una orden allá arriba en 0.89.623. 0.89.623. AUCAC OTC a la baja. Primera posición por precio, esperando a ver si testea. 0.89.623. AUCAC OTC. En esta, pues, bueno, no. Tendré que ver. Parece que se está dando, pero la vela anterior no me da nada, ¿no? Aunque estaba en la zona, ¿no? Ya aquí con esta vela me dice otra cosa, porque eso es un martillo más un envolvente. Ya ahí tengo un patrón bajista, pero desconozco la estrategia que utilizaron aquí. El analista, bueno, el otro analista, ¿no? No, desconozco qué análisis aplicó ahí, entonces no sabría decirle. No sé si aplicó Kellner, Bollinger, no sé. Pero en base a mi estrategia no tenía entrada. Pero bueno, a él se le está dando, mire. Ya dependería, ¿no? De qué estrategia está aplicando él. Para yo, bueno, ¿no? El criterio de entrada es en base a esto, ¿no? Recuerden que eso es lo bueno de esto, ¿no? Bren, no sé, ahí donde está, pues. No, espero, ¿no? Un patrón de vela. Silver, muy parecido a Bren, ¿no? Frenando ahí. Gol. Gol OTC. El precio no pasa y me forma una especie de patrón también. Pudiera ser ahí. Pudiera ser. A ver, esto fue, bueno, miren lo que hizo, ¿no? En la zona esta yo tenía una entrada aquí. No sé si era por aquí. Sí reacciona, pero bueno, 3 minutos, creo que a lo mucho. Pero esta ya era inviable, ¿no? Cuando el precio cae y, ¿no? Y empieza a ser iguales, el precio termina rompiendo. Por eso es que se descarta y las órdenes no se ponen. ¿Cómo interpretar la naturaleza de las velas? Lo que tratan de decirnos o si reversión en las velas. O sea, pero en el mercado TC solamente no se ven, decir, lo que tratamos es una estructura. Una estructura me dice más que unas pocas velas. Esto es mercado TC, es más difícil interpretarlo, pero en otros mercados yo analizo, ¿no? Tendencias, puntos de conexión. Aquí más que todo es la vela, yo marco una zona y pudiera esperar a ver qué hace ahí, ¿no? Si el precio intenta pasar y rechaza, pues me está diciendo que esa zona tiene, bueno, está ganando la demanda, así los compradores, o bueno, teóricamente los vendedores están ganando la batalla y el precio caería. En eso se interpreta, ¿no? En la lucha de compradores y vendedores, pero aquí no existe eso, ¿no? Tenemos AUCAC allí, esperemos que posiblemente sí se descentrada. ¿Por qué no estamos al alza? Porque no sé, ya tiene 1, 2, 3, 4 velas verdes.
No sé si sigue un golpe o retroceda y luego si suba. Bueno, mire, la señal del DX se ganó. Desconozco el criterio, pero quizás un testeo, ¿no? Pudo ser eso, ¿no? Por testeo. Como estaba muy montada, yo la entré. No es que, ¿por qué entonces no entró la señal VIC? Porque hay que analizar, ¿no? No es que usted apenas la ve, usted entra. No, porque sí, ¿no? A ver. Apple, bueno, aquí otro, mire, más o menos un patrón de estos. A ver, no veo nada de patrones así, bueno, se están como tardando. No veo. No veo, no veo, no veo. Intel OTC puede ser, ¿no? Empezó subiendo, rompería la zona esa y ahí sí podía entrar a la baja. Mecha, 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 tengo dos mechas. Puede ser McDonald's siempre y cuando la vela siguiente confirme rompimiento. Puede ser. En el canal Free hoy se quemaron varias cuentas. ¿Cómo así? Porque si usted opera dos y se pierden, ya usted no opera más. ¿Cómo va a quemar cuentas? Si usted opera, pues sí, pero no tiene sentido que usted queme cuentas. El que quema la cuenta es porque no tiene gestión de riesgo. Y los días malos siempre existen. Ayer fue muy bueno, hoy puede ser malo. Y, es que gané ayer 5, listo, ganó 5 ayer. Hoy perdí 2, listo, se va para la casa. No opera más. Espera otro día. Evita la ansiedad de operar, a recuperar, porque eso es otra cosa, ¿no? Muchos prefieren, no, es que voy a recuperar para terminar en el día como empecé, ¿no? Pero... A ver, Gold parece que me está dando continuación bajista. Lo que pasa es que está llegando muy abajo también, ¿no? Entonces no sé si va a reaccionar. Y mira esa estructura. Pudiera esperar un pullback y entro a la baja. Pudiera ser en Gold. Entonces pudiera ser de que espere un punto aquí y entraría por aquí, a la baja. Siempre y cuando rebote. Entonces posible posición a la baja en Gold también. A ver, McDonald's, miren, McDonald's puede ser también, siempre y cuando el patrón de vela se complete. Debería tener paciencia. Dice, estoy cocinando sentar en contra en las velas. Como mayormente se ganan en Gale, la del Free, puedo usar la demo una semana, pero la demo es una cosa. Igualmente, es decir, hay semanas donde se ganan todas directas. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Me entiende? Ese es el punto. Dice, testé lo que dijo de ese patrón que tiene McDonald's. Cuando pasa se voltea. ¿Cuál patrón exactamente? ¿El rebote? O cuando cae de muy... cuando se da la confirmación de entrar a la baja y luego gira. ¿O cuál? Mire, tengo rechazo y acá hay un vacío. Es que no sé, es que lo que pasa es que estoy en contratendencia. Y esto parece, es que esto puede estar jugando con... Es que lo que pasa es que a la baja no puede entrar tampoco. Porque estoy en contratendencia y todavía no tengo confirmación. Es decir, no sé si siga subiendo. Apenas reaccionó y puede hacer esto. Y sigue subiendo. Voy a poner la posición de en gol. Allá arriba. En 2, a ver, voy a poner la posición en gol OTC 2718,646. 2718. A ver, 2718 punto. A ver, ¿por qué no me marca las comas? 2718. Sí, 2718 6. Pero ¿por qué no me marca? No me marca, no sé por qué no me marca. Sin 2718 646. No, mire, no me deja marcar. No me deja poner.
Miren, no me deja poner el precio. A ver si... No, miren, no me deja poner. No puedo perder gol por precio porque no me deja. No me deja ver si, por si acaso, no sé si está invisible y no la vea y sea en book visual. No, mire, no me deja. No me deja marcarla bien. Y me la marca como una coma. O sea, no entiendo por qué no me marca. A ver, aquí está, ¿no? 646. No, es que me borra todo. A ver. No, tampoco, miren. A ver, sí. Y si copy pego. Vamos a ver, eso. Vamos a ver, hacer esto. La copio. La única es esa, ¿no? Modificar la parte y pegarla. A ver. No, miren, no me deja ni pegar. No me deja ni pegar esto. Solo que no puedo hacer eso. O sea, no puedo poner. Pon los, pon los decimales primero. ¿Cómo así? 646. ¿Cómo así los decimales primero? Sí, pero es que no 6.6 no me sirve porque tiene que ser 646. ¿Ve? No me deja poner más. Escribe .646, luego escribe 2718. A ver, .646. Y luego escribe 278. No, mire, .646 y... A ver, 2. Exacto, a ver, 7, 1, 8. Ah, ya. Sí, mire, escribo los decimales primero y luego voy para atrás y le pongo 2718. Y ahí sí. Qué complicidad, ¿no? Que complicando esto, ¿no? Ahí está. A ver. No, mire, no me la marca. No me la marca. Me aparece en otro lado. Me la está apareciendo en otro lado. No me la está apareciendo en el gráfico. Bueno, tendría que ser entrar al mercado. Cuando llegue el precio arriba. Sí, pero no aparece. Bueno, bueno, no sé por qué a mí no me deja. Bueno, vamos a seguir viendo. McDonald's, mire, ok, menos mal, mire, no hay patrón. Esto, bueno, el GP. AOCAC, descarto AOCAC. Buscaré por velas, porque mire, por precios no me, bueno, de lo que he visto, nada. 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 Dice, coloca el puntero en el gráfico y al lado derecho aparece un reloj. Dale ahí. Claro, ahí aparece el reloj. ¿Usted qué dice? Ah, ponerla manual, donde usted dice ejemplo, ¿no? Ahí mismo en el punto, y aparece directamente. También. La costumbre de ¿no? Mire, aquí la pone ahí. Y ahí marca lo que estoy viendo. Pero vamos a ver si ahora sí la marca. Y que ahora sí, bueno. Ahí está. Ahí lo que, bueno, también es otra forma, ¿no? Más rápido. Sí, ya, calma. Ya. Ahí está. Ahí está. Que me la cuenta es quedar en cero, sí. Que me la cuenta es malo.
O sea, depende, a veces es bueno quemar la cuenta porque, o sea, el que inicia, eso es un choque con la realidad. Hay muchos que piensan que ganar y ganar y ganar, ganar y pues no. Bueno, 2718646 es la posición de Gol OTC a la baja. Le puse el clic al precio y ahí le doy al reloj de arena y de una vez aparece, o sea, de una vez se marca el precio allí. Sí, AOCAC se fundió, esto ya valió. No llegó allá arriba, llegó a este punto. McDonald's pues espera ahora sí. Hay una reacción, espero. Si la siguiente vela es envolvente, posiblemente sí entre a la baja en McDonald's. Así que paciencia, va a tener paciencia. Posiblemente apere solamente una y ya. A los que están en YouTube no olviden darle like al video, así ayudan a crecer el canal. A ver. Espero. Un momento. Dice, ¿cómo ve ese euro CD para mañana? Mañana es viernes, yo no veo forex mañana. Lo que diga es mentira, eso sigue subiendo y sube y sube y sube. Bueno, reaccionando a lo que todo está pasando, pero a ver, menos. Tendencia bajista, ¿no? Fractal aquí, mire. Que llegue aquí o que haga esto. Hasta aquí puede ser que vuelva a la baja. Pero esto va cayendo, ¿no? Pero tiene rato cayendo. En diario no sé, ni idea que... Ah, pero en diario está... Ah, está reaccionando en diario. Tendría que ver qué hace en 4 horas. Ese es el punto determinante a ver si cambia estructura. Ok, está subiendo Gol. Y bueno, se activa la posición. Tenemos la primera posición activa. Yo posiblemente solamente tome una posición, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, mire, aquí hay un mechazo fuerte. El precio viene cayendo, hay una zona de reacción. Bueno, es OTC, ¿no? Puede ser de que así como cayó de un golpe, se vuelve la zona de un golpe. Y eso es lo que hemos visto. A veces las estrategias están ahí y a veces en OTC el precio haciendo estructura me cambia la estructura en golpe. Como si hubiese pasado algo, ¿no? Oh, solamente posiblemente solamente pruebe una y ya. Ver si bueno, si está la acción de precio hoy, ¿no? En Gold o en los pares OTC, a ver si, ¿no? Porque, mire, aquí hay una vela, todavía no tengo confirmación, ahora me cambia la tendencia en golpe. Puede pasar, ¿no? Y eso es lo que... A ver, rebote de medias. A ver, según eso está rebotando la media de 200, ¿no? Y está rebotando a la media, que es la zona que está ahí. A ver, 2 minutos. Y está, bueno, esperando reacción de precio, ¿no? En 5 segundos se ve un misil, ¿no? En toda esa subida. Bueno, aquí más que todo, en este último punto. A ver, posición directa, ¿no? Es posición directa. Yo creo que se pierde. Yo creo que se pierde. No le veo, o sea, no le veo... No le tengo fe. Voy a buscar agua. Ya regreso.
A ver, uff. Esto, mire, es que mire, eso es lo que yo veo de TC, ¿no? Mire, me lanza una mecha bien profunda aquí y luego ¡zas! Se voltea. A ver, últimos segundos y estamos ahí. Para mí creo que eso no se gana. No se gana. No se gana. Para mí eso no se gana. Los. Mire, ¿ve? Los. Quedó muy cerca, pero nada, mire. A ver, mire. Estamos 2 segundos ahí y quedó ahí, ¿no? Todavía no sabe si rompió o no. 3 minutos me está dando los. A ver. ¿Será que me faltó tiempo? Todavía, bueno, para mí no. Yo creo que va a romper. Eso no lo veo que tenga fuerza a la baja. El precio, bueno, me rompe el mínimo y una vez se sube y golpe hasta aquí, ¿no? Hay que ver qué hace. Medio mechazo, dice... over qué. Bueno, dio mechazo, sí, pero muy rápido, ¿no? Cayó hasta aquí. Y ya todo el mundo decía, no, se iba a ir. Lo que pudiera esperar es ver qué hace la siguiente vela y pues pudiera usar un gale, pero tendría que ver el cierre de vela o ver si se queda aquí haciendo esto y no pasa y pues no. O entro al alza en la siguiente vela. Si la vela siguiente es así, entro al alza y ya. Cambiar, ya cambiará la cosa, ¿no? Porque parece que está rompiendo y pues aquí hay vacío. El punto está en que sea un falso rompimiento, ¿no? Y me engañe. A ver, AUCAC, pero es que AUCAC yo ya... ¿Qué hago con AUCAC? Yo no puedo hacer nada con AUCAC, ¿no? Aquí eso está bajista y yo no... Bueno, la baja aquí no va a entrar, ¿no? Mire. Y este es el que me está cambiando la estructura. A ver, creo que voy a lanzar la siguiente y con esa ya me voy al alza. Iría al alza. La cuestión está en que si voy directo... Y es que si voy directo puede ser que la siguiente vela sea roja, quede por aquí y la siguiente sí suba. El punto está en que por estrategia de medias me dice que está arriba. M5 los dice. No, es que no. Ya pasó AUCAC. Sí, AUCAC ya pasó. Voy a esperar. Cierre de vela y en base a eso toma decisión. Lanzaría el doble. Bueno, en ese caso AUCAC estoy lanzando mucho menos capital. Por lo mismo, ¿no? Porque no me están dando los precios. Es decir, últimamente por zonas de redacción he visto que no me están Es decir, yo no puedo entrar al alza aquí, pero incluso imagínense, entrar al alza aquí en un punto muy alto. Así fue la otra vez y la perdí. A ver, voy a usar la siguiente, ¿no? Si la habla también así, me voy por teoría de imbalance. A que el precio siga subiendo y como no hay nada que lo detenga, el precio subiría hasta allá arriba. Y ya no opero más. No puedo, bueno, ese sería mi riesgo. Si la vela termina donde está, cerca de ahí, ¿no? El precio me está rompiendo el mínimo y pues el siguiente punto sería este. NM5. Sí, ese es el punto. Es que puede meter, exacto. Yo no sé si la ponga, ¿ve? El punto está en que no sé si yo haga el retroceso. Pudiera ser paciente en esperar el retroceso en la siguiente vela. Si lo hace, o entrar directamente. Porque puede ser de que sea tarde y se vaya a no sé dónde y triste, ¿no? Es que se está yendo. Y ese es el punto. No sé si... O espero aquí la entrada al alza. A ver, voy a poner bueno, está retrocediendo. Ok, M5, sí. Voy a lanzar el Gale. El Gale en y ya. Bueno, sería con este monto, ¿no? Yo ya con esta sería la última. A los que están en YouTube, no olviden darle like al video, así ayudan a crecer el canal. El precio está rompiendo la zona, así que bueno, me iría por, ¿no? Continuación alcista. Ya cambia la cosa, ¿no? Porque me estaría rompiendo la zona. Ok. La entré al alza con el doble y bueno, cambié es decir, vamos a esperar que eso no sea un falso rompimiento. Si la vela siguiente se funde, pues ya aquí no, porque me estaría engañando, ¿no? Así que bueno, esta es por vela. Por eso es que lancé 5 minutos, proyección de que el precio suba hasta aquí. A ver, Illuminati adicional alza. Con esta me retiro, no voy a arriesgar más.
es OTC. Dice, cambia ojo que al copio las señales del free. Eso fue lo que copió la señal semana pasada el Big y casi nos quiebra. Dice, ¿cómo? Cambia al que copió las señales en el free. Pero es que, ojo, o sea, no es, depende de quién, porque yo puedo tener malas rachas también. No es por cambiar. Un día puedo pegar mucho análisis, ayer o antier, y hoy día no. Y eso puede pasar. ¿Cuál viene a la baja? A ver, no he visto eso, ¿no? A ver, esperando. A los que están en YouTube, no olviden darle like al video, así ayudan que es el canal. Y bueno, con esta posición me voy. A ver, el cierre vela donde cerró. A ver, estaba participando en NEAR por cierres de vela. Y cerró en 4719 y le puse 745. ¿Quién sabe? Bueno, ya sabe, ¿no? Esa posición es directa. Bueno, se gana, se gana, se pierde, se pierde. Por ahora voy a ver cuál es el precio de esto y hacemos tiempo, ¿no? Y bueno, ya estamos entrando a fin de semana largo, ¿no? Mañana es viernes, ¿no? Mañana es más volátil mercado financiero, OTC se le entran, ¿cómo se dice? Se vuelve más experto con la gente sacando liquidez. Bueno, yo ya el jueves sí ya voy cerrando, sí ya voy cubriendo ganancias en lo que haya sacado ganancia y voy protegiendo, ¿no? los montos. ¿Por qué? Porque ya uno conoce el mercado. Aunque algunos dicen que, ¿no? que le ha ido mucho mejor el día, ¿no? el día, los días viernes. Pero bueno, eso cada quien, eso depende mucho, ¿no? A ver, Bitcoin cerró en 68.200 casi en diario. O sea que anuló las dos velas anteriores. Yo creo que Bitcoin va a volver a buscar el máximo de arriba. Es que eso tiene que buscarlo en semanal. Es que en semanal se ve esa vela. Con esas velas de semanal es alcista. Ya siento esa zona allá arriba. O sea, ya siento que Bitcoin va a volarse el máximo. A los que están operando ese mercado, ¿no? Sí, exacto. Dice, ok, hoy, mañana es otro día. Bueno, si ya perdió usted dos, ya usted sale del gráfico y no regresa. Mira esta posición, estoy a merced del OTC. Está ahí, ni se sigue. Capaz se decía al final. A ver, me dice RBN. Estoy a merced del oro. A ver, otros pares como este. A ver, mira lo que hace, ¿no? El análisis de la mañana, ¿no? Quitando todo esto. Hay una figura aquí y era un canal. Bueno, la tendencia era la baja y termina rompiendo esto. Y mire, rompe con fuerza, testea y de ahí se cae. Mire la tendencia que agarra esto, ¿no? La figura, eso es como un banderín. No, bueno, sí, vamos a decir que era un banderín bajista. A ver, último minuto, 40 segundos, bueno, a ver qué hace eso. No voy a ver porque sería enfermarme. Algo que también tienen que hacer ustedes es eso, ¿no? Ahora una operación y no la ven hasta que cierre. Es decir, no, la abren y se van. Al rato usted ve qué pasó. E incluso usted puede esperarse 10 minutos y ver, ¿qué pasó? Se ganó. ¿Por qué? Para evitar de que usted la haya perdido por X por Y y luego usted entre por venganza al mercado, ¿no? Eso también, eso es otra cosa también que puede pasar en esto, ¿no? En bueno, la tendencia del par, vamos a ver qué hace mañana, ¿no? Pero mire, esto, bueno, está corrigiendo, en corrección y de freno, ¿no? Y aquí sí está frenando. Todavía no me cambia la estructura, pero que haga rango y haga esto, pues no, puede ser. A ver, well, ok, win en oro. Le saqué el win a OTC. Bien, le saqué el win en ¿cómo se dice? A OTC. A la final, al alza, había rompimiento. Es decir, ya ya el análisis a la baja se invalidaba, ¿no?
porque la siguiente vela cerraba arriba y pues mi teoría era que buscara el imbalance, ¿no? Y eso es fue lo que hizo. Así que le lancé el doble y pues le saqué el win. Me alejé de OTC, o sea, no estaba viendo el gráfico para evitar de que no, porque me estaba... Mira lo que hace, ¿no? Mira lo que hizo. Mira lo que hizo el precio en ese, o sea, rango. A veces es mejor no ver. Dice, ok. A ver, ¿qué opinas de las gestiones Mazaniello? Creo que la otra vez la estaba viendo y creo que era con porcentajes, ¿no? Que la que si ganaba ponía un poquito más y así iba. Es buena porque es un interés compuesto allí para cuentas pequeñas. Una consulta, si se pierde el gale, se hace por 2 o por 3. Esto es en base o sea, a mi gestión. Porque, miren, en ese caso el monto era más bajo y pues no. Yo estoy gestionando riesgo, ¿no? En el mercado financiero, pero con más montos. Entonces, a la final, los montos de estos, a la final, un gale de esos es una pérdida para mí en financiero. ¿Ve? Porque yo opero con 100. Y si yo pierdo un gale en OTC, es una en el financiero. Lo pueden ver así. Y en verdad es así, ¿no? Y bueno, se fundió luego, mire eso, ¿no? Adiós OTC. A los que están en YouTube no olviden darle al video y bueno, me voy. Nos vemos en la próxima transmisión, va a ser mañana, el mercado financiero en la mañana y que tengan feliz noche. No hay mucho movimiento en OTC, bueno, no me gustó mucho el mercado hoy y pues bueno, mejor es así, ¿no? Asegurando algo. Nos vemos, hasta mañana.